establecido, lo primero que quiero traer a colación sobre esta norma es que llama la atención que se haya pretendido o regular, o que por lo menos este haya sido uno de los objetivos de esta norma en lo que respecta al arbitraje, de destrabar la ejecución de muchas obras o procesos de selección como consecuencia de un alto nivel de litigiosidad en materia arbitral, ¿no? Como ustedes saben, el arbitraje en materia de contratación pública es obligatorio y al ser obligatorio existe pues una amplia demanda por servicios arbitrales, pero además eh, eh, casi en una gran cantidad los contratos que celebra el Estado terminan en controversias, ¿no? Y terminan en controversias largas, onerosas y muchas veces con laudos inejecutables, sea porque las entidades hacen valer estos privilegios que tienen, dotados por ley, cierto, pero privilegios al fin y al cabo al momento de solucionar una controversia. Entonces, esto que estoy indicando no, no ha variado, no hay realmente no se advierte un cambio real en esta norma a efectos de mejorar eso, porque como van a ver, es contradictorio sostener que se pretende destrabar estas obras, estos procesos de adquisición de bienes y de contratación de servicios, y por otro lado, se regulan plazos de caducidad con los efectos que ya conocemos y además con los pronunciamientos que ha habido en sede judicial, como vamos a ver más adelante, y se establecen plazos excesivamente cortos, ¿no? Plazos que cuando el contratista no gatilla el mecanismo de solución de controversias, pues pierde todo derecho a poder hacerlo una vez que ha vencido el mismo. Entonces, esto es medio contradictorio, ¿no? De arranque podemos ver una situación de esta naturaleza, o sea, una norma que dice que quiere disminuir la cantidad de litigios entre el contratista y las entidades para pasar de una situación adversarial a una situación de colaboración, no obstante, con plazos excesivamente cortos que obligan al contratista ante cualquier falta de pronunciamiento, por ejemplo, sobre una conformidad, sobre una ampliación de plazo o alguna cuestión vinculada al contrato, a activar y gatillar los mecanismos de solución de controversias. Caso contrario, pues, caemos en estos plazos de caducidad que vamos a ver en su momento. ¿Ya? Es un punto importante que quiero trabajar con ustedes, pero ahora, primero, antes de ver estos temas, quiero que veamos qué cosa ha establecido esta nueva norma que regula el arbitraje para la contratación pública, ¿no? Se ha establecido, se ha indicado, como ya se había dicho, que el convenio arbitral tiene que estar necesariamente incorporado, ¿no? La norma decía, incluso la norma anterior decía que si no estaba, no se había omitido consignar esta cláusula arbitral, se entendía incorporada al contrato. En este caso, se obliga a que al momento de que se publiquen las bases y se establezca el, el proyecto de contrato, haya una cláusula donde esté consignado el convenio arbitral. Eh, se debe señalar además ahora que en este convenio arbitral debe consignarse necesariamente la institución arbitral. Esta institución arbitral que debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento, que básicamente es tener una inscripción vigente en el famoso regajo, ¿no es cierto? Y debe ser elegida por el postor, ¿no es cierto?, de la lista propuesta por la entidad en las bases. Y en caso contrario, que no exista un acuerdo, entonces, cuando no existe acuerdo, es la entidad la que finalmente designa esta institución arbitral. Como ustedes también han podido seguramente revisar en la norma, esta institución arbitral, para lograr su inscripción,
tiene que cumplir con determinados requisitos, ¿cierto? Tiene que tener una nómina de árbitros, tiene que tener un código de ética, tiene que contar con determinados requisitos que exige la norma para poder gozar de esta inscripción en el regajo y de esta manera poder ser una institución debidamente acreditada. La directiva, la 004, regula precisamente la inscripción de estos centros de arbitraje para ser parte de este registro. Bien, permítanme, por favor, avanzar. Eh, la norma ha establecido que el arbitraje para contratación pública debe ser necesariamente, o la regla es que sea institucional. Solamente cabe una excepción a esa regla cuando los montos del contrato son menores a 10 UITs, es decir, a 53.500 soles. Solo en esos casos está permitido ir a un arbitraje ad hoc. En todos los demás casos, el arbitraje debe ser necesariamente institucional. Eh, También la regla es que el arbitraje tiene que ser de derecho, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que las controversias deben solucionarse conforme a las normas aplicables correspondientes. Y esto implica, obviamente, una aplicación de las normas conforme a la prelación que ha establecido también la propia ley de contrataciones. El arbitraje puede ser nacional o internacional, y básicamente el criterio para que pueda ser internacional, aparte de los criterios que establece el decreto legislativo 71, es que el monto del contrato tiene que superar eh, las 200.000 UITs, es decir, tiene que ser superior a 107 millones de soles. Y en estos casos, la entidad encargada de administrar el proceso tiene que ser una institución que cumpla con los requisitos establecidos para poder llevar a cabo la administración de un arbitraje internacional. El arbitraje puede ser también desarrollado o resuelto a través de un árbitro único, en aquellos casos de arbitrajes ad hoc, o en aquellos casos donde las partes no se hayan puesto de acuerdo o no hayan consignado esto en el convenio, ¿no? Cuando no hay un acuerdo entre las partes, entre la entidad y el contratista, en este caso el arbitraje deberá resuelto por un solo árbitro, salvo que las partes vean que hay un tema de complejidad que hace necesario que la controversia sea resuelta por la vía de un tribunal arbitral. Muy bien, antes de pasar a esto, bueno, quiero mencionar algunas cuestiones que ya eh, se habían establecido desde antes para el tema de cómo debe estar conformado el tribunal arbitral. Y por favor, permítanme pasar unas diapositivas para poderles explicar esto, ¿no es cierto? La norma ha establecido los requisitos que se deben cumplir para poder ejercer el rol de árbitro, en este caso, en el caso de que estemos hablando de una materia que tenga que ver con contratación del Estado. La norma ha señalado que se debe formar parte de las nóminas de una institución arbitral que se encuentre en el registro que hemos mencionado, que es administrado por el OS, ¿no es cierto? O en caso de pertenecer a otra institución arbitral, la institución arbitral en la cual se desarrolla el proceso debe hacer la confirmación respectiva. Debe cumplirse con los requisitos contemplados en el numeral 77.7 de la ley, y debe formarse parte de la nómina de la institución arbitral que se encuentre en el regajo, como ya hemos señalado. ¿Y cuáles son los requisitos que establece el artículo 77 de la ley de contrataciones públicas? Es que el árbitro debe tener una experiencia no menor de 3 años en el sector público, desempeñándose en materia de contratación pública, o en el sector privado como árbitro, secretario arbitral o profesional con experiencia en contratación pública. Debe contar con un título profesional o equivalente que esté debidamente registrado en la SUNEDU, y no debe encontrarse dentro de los sujetos impedidos para ser árbitro, ¿no? Como pueden ser los ejecutores coactivos, los procuradores o los que trabajen asociados a la Procuraduría.
Y para el caso específico del árbitro único, el presidente del tribunal arbitral, se han añadido algunos requisitos específicos para poder presidir o para ser árbitro único. Es que se requiere que el profesional sea abogado y que cuente con estudios de especialización en derecho administrativo, arbitraje y contratación pública. Bueno, eh, es claro que la norma ha querido establecer determinados parámetros para que los árbitros puedan desarrollar esta función cuando hablamos de un arbitraje en contratación pública. No obstante, hay que evaluar la pertinencia realmente de esta norma y si realmente los resultados resultan útiles, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se vino efectuando esta obligación de estar, de pasar por esta acreditación que estaba antes en el OCE y que era formar parte del famoso registro RNA, donde se establecían una serie de requisitos y condiciones similares a los que estamos hablando. Y esto no ha conllevado, en términos de eficiencia y de mejora, realmente que hayamos pasado a un nivel distinto en la emisión de los laudos. Los laudos siguen teniendo, en algunos casos, algunos problemas para su ejecutabilidad, los problemas de la tramitación del propio proceso siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, el establecer requisitos y condiciones que no han generado una mejora en la función arbitral, no me parece que sea algo apropiado para esta norma, ¿no? Es darle la libertad a las partes de que puedan escoger al árbitro que ellos consideran que va a pronunciarse de una mejor manera sobre su controversia y que va a hacer que ésta se solucione y que además, vuelvo a repetir, que a través del pago de sus honorarios va a lograr que se emita un laudo que no solo sea definitivo, sino que además sea ejecutable, que esté que realmente se haya pronunciado sobre la materia controvertida y que permita, como vuelvo a repetir, una solución eficiente y eficaz para su controversia. El establecer también que haya, que se cuente con un título profesional o equivalente, no sé si realmente es eso o resulta siendo absolutamente necesario. Hay expertos y hay gente que no necesariamente cuenta con un título profesional, pero que podrían eventualmente resolver una controversia sin ningún tipo de contratiempo. Al igual que no entiendo la limitación o la prohibición que para que un árbitro único, un presidente del tribunal, sea necesariamente abogado. De repente la materia en controversia tiene algún grado de complejidad técnica o de otra naturaleza específica que podría conllevar que tranquilamente la persona que presida ese tribunal o que vaya a resolver la controversia tenga una formación distinta. Y además, lamentablemente, como ustedes saben, hay un problema con esta famosa acreditación de los estudios de especialización, ¿no? Eh, Hay centros realmente buenos en formación, como el caso de Ancagua y otros centros que realmente se preocupan por brindar una currícula y brindar conocimientos de forma adecuada, pero hay otros que no tanto. Entonces, contar con estas certificaciones, con este tipo de acreditaciones, no es algo que pueda, que parezca muy complicado en el mercado educativo peruano, ¿no? O sea, y eso conlleva a que de repente este requisito, esta forma de cuidar la función arbitral no sea realmente de las mejores. Entonces, eso es lo que se ha regulado. No estamos muy de acuerdo, como ustedes pueden escuchar, con esta regulación que se ha establecido, pero es lo que tiene la norma regulado en este momento. Ya creo que les había adelantado un poco de quienes no pueden ser árbitros, quienes están impedidos, ¿no? de ser árbitros. Todas las autoridades que están contempladas en el numeral 30.1 del artículo 30 de la ley, aquellas personas que están impedidas de contratar con el Estado
de acuerdo a lo establecido en el numeral 4b y 4d del propio inciso de la norma, los fiscales y los magistrados, con excepción de los jueces de paz, los ejecutores coactivos de las entidades, los procuradores públicos y el personal que trabaje en las procuradurías, el personal militar y policial en situación de actividad, los funcionarios y servidores del OS hasta 6 meses después de haber dejado la institución, los funcionarios y servidores públicos en las controversias que tengan relación directa con la entidad contratante o en el sector que laboren y dentro de los márgenes establecidos en las normas de incompatibilidad vigentes, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica, aquellos abogados que hayan sido sancionados por mala práctica no pueden ejercer la función arbitral, las personas inscritas en el registro, aquellas personas, perdón, que hayan sido sancionadas con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, y aquellas personas que cuenten con antecedentes penales. Eh, Estas son las principales personas que están impedidas para poder actuar en el ámbito de la función arbitral. Ahora vamos a regresar a estos temas el tema creo que tal vez más importante, más interesante en el sentido de que está trayendo bastante casuística y que lamentablemente eh, la norma no ha hecho las precisiones para aclarar algunos asuntos que de repente sí hubiesen sido oportunos pronunciarse. No obstante, lo que ya hemos indicado es que la regla general parece ser que hay plazos de caducidad excesivamente cortos y que en vez de promoverse el hecho de que no se acuda por cualquier asunto que puedan solucionar las partes, de repente esperando algún informe técnico, de repente emitiendo algún informe de carácter legal o de cualquier otra naturaleza, la regla general es que si no activas el plazo de caducidad, pues pierdes el derecho para poder discutir ello. Y la regla es, como habíamos comentado, que son 30 días hábiles. Los 30 días hábiles desde que se computan desde la notificación de los actos que vayan a ser materia de controversia. Por ejemplo, desde el nacimiento o desde la resolución que se pone fin al contrato respecto a cuestiones que tengan que ver con su validez, con su nulidad, con la resolución, con la terminación o la ineficacia del contrato. Para el caso de la entrega de bienes, desde la entrega final del bien, los contratos de adquisición de bienes, para el caso de contratación de prestación de servicios, desde la presentación del entregable final, y para el caso de obras, desde la entrega de la obra, ¿no es cierto? Desde esa fecha comienza a computarse el plazo, o sea, en este caso, cuando eh, hay una negativa a la conformidad del bien o servicio u obra y ha vencido el plazo para que se otorgue esa conformidad, entonces el contratista tiene la obligación de empezar o activar un mecanismo de solución de controversias para discutir esta negativa. Y aquí es un punto importante, ¿no? Porque en la casuística, cuando nos toca a los árbitros pronunciarnos sobre este tipo de situaciones, tenemos una limitación de carácter legal traída justamente por estas situaciones. Muchas veces los contratistas formulan pretensiones vinculadas al pago, pero no formulan o no han formulado dentro del plazo legalmente establecido una controversia o un reclamo sobre la negativa de la conformidad. Y la norma establece como requisito sine qua non para poder hacer el pago que se cuente con la conformidad. Entonces, si no hay conformidad, no podemos pasar a la fase de pago. Y si no podemos pasar a la fase de pago y es imposible emitir un pronunciamiento sobre ello, en el sentido de amparar, me refiero a esa pretensión. Entonces, el contratista ahora tiene que tener mucho cuidado, estar atento al vencimiento del plazo de esta negativa. Pero esto pues resulta medio absurdo si es que de repente se entregó un bien altamente, con una característica altamente compleja o con una cuestión tecnológica que de repente requiera alguna evaluación particular y que la entidad dentro de su autoridad de contrataciones no cuente con los especialistas para poder evaluar en ese momento el bien. Entonces, si
se requiere de un informe especializado, pero ese informe, con toda la burocracia y los trámites internos que puede tener una entidad, exceden esos 30 días, al contratista no le va a quedar otro camino que gatillar el mecanismo de solución de controversias y presentar un reclamo por esa negativa. Porque caso contrario, si deja vencer este tiempo y después pretende reclamar el pago por la entrega y recepción de ese bien, no va a poder hacerlo, porque ya habría caducado cualquier posibilidad de hacerlo, dado que no ha presentado un reclamo sobre el tema de la conformidad. Entonces, mucho cuidado con eso. La norma, como vuelvo a repetir, lamentablemente ha regulado estos plazos demasiado cortos y creo que a la larga van a promover una mayor cantidad de arbitrajes. Para el caso del tema de obras, también, ¿no es cierto?, desde la culminación del procedimiento de liquidación de obras, desde esa fecha comienza a computarse el plazo. Y para el caso en que se ha producido el pago final o el vencimiento del plazo para el pago final, o sea que haya vencido el plazo y no ha sido cancelado, en este caso también comienza a computarse desde esa fecha los 30 días hábiles que estamos hablando como regla general. Las excepciones están establecidas en la propia norma y básicamente están referidas a tres supuestos. El primero tiene que ver con que se haya iniciado previamente el mecanismo de la conciliación. Si se activó la conciliación y no hay acuerdo total, es decir, existe un acuerdo parcial, o simplemente hay no hay un acuerdo sobre el total de las controversias, entonces desde la suscripción del acta comienza a computarse el plazo de 30 días hábiles establecidos en la norma. Eh, este es un caso particular, ¿no? Porque si bien es cierto, se discute en la doctrina especializada y las propias salas comerciales y las salas de la Corte Suprema han establecido o tienen unos fallos en el sentido de que en este tema la caducidad no admitiría ningún tipo de suspensión fuera de los requisitos establecidos o de los supuestos establecidos en el Código Civil. Al parecer, desde la anterior norma, habían algunos supuestos que por lo menos permitían cuestionar y discutir esta situación en particular, ¿no? Y una era justamente el tema de la conciliación, porque activada la conciliación, el plazo para poder activar el arbitraje se contaba desde la falta de acuerdo. Habían unos casos en los que la propia norma hablaba, por ejemplo, en el caso de archivo del proceso por falta de pago, se decía que esto no iba o no atentaba contra el derecho de la parte, no afectaba el derecho de la parte de volver a iniciar presentar una petición de arbitraje o iniciar un arbitraje con las pretensiones que habían sido materia del archivamiento. O el propio caso del abandono, que decía que una vez que se haya declarado por segunda vez el abandono, ya esto implicaba la caducidad. Entonces, esto conllevaba a decir, oye, entonces ese famoso plazo de 30 días no era tal, ¿no? Porque si hay un abandono, como vamos a ver ahora, ¿no? Lo vamos a explicar luego, hay un abandono, hay una sanción de una cantidad de meses en que no se puede iniciar nuevamente una demanda con esas pretensiones, pero hay un plazo de caducidad de 30 días, entonces no tiene lógica ni sentido que se haya regulado que una doble sanción por abandono conlleve la caducidad. Y también el tema de la conciliación sería, o sea, un propio periodo de caducidad y luego se activaría el otro. Y por el tema de archivo de pago, exactamente lo mismo, porque ya si a pesar de los múltiples requerimientos por el pago, habrían transcurrido más de 30 días hábiles, entonces si se archiva ese proceso, no hay posibilidad alguna de volver a reactivarlo, porque ya habrían vencido en exceso esos 30 días hábiles y no habría forma de que tanto el contratista como la propia entidad, de ser el caso, quisieran reactivar ese proceso arbitral. Esas eran unas contradicciones que hay con todos estos temas de los plazos de caducidad, ¿no? Lamentablemente no se han regulado de una mejor forma en esta nueva ley de contrataciones públicas y su reglamento. Para continuar con el tema del plazo de caducidad, como saben, las disputas que estén comprendidas en las decisiones vinculantes que emiten las juntas de resolución de disputas pueden ser sometidas a arbitraje
previa manifestación de su disconformidad y obviamente también en el plazo de 30 días, después de la notificación del desacuerdo total o parcial ante la Junta de Resolución de Disputas o de la recepción de la obra en cualquier asunto distinto a la resolución o a la culminación del procedimiento de liquidación de obra, siempre que se haya contemplado competencia de la Junta de Disputas, ¿no? No es necesario efectuar reserva para empezar el proceso arbitral, porque la propia norma establece esto como efecto legal. Muy bien. Eh, Voy a detenerme un poquito más en este tema de la caducidad porque, como decía, es importante que se advierta que tal vez es el punto que está generando mayor disputa o que está generando mayor complejidad al momento de pronunciarnos sobre este tema de la caducidad, ¿no? Por toda la casuística que hay en este momento en sede judicial. Como ustedes saben, la caducidad eh, debe ser apreciada de oficio. ¿Eso qué significa? Que si ninguna de las partes ha invocado rogatoriamente al tribunal o al árbitro único que emita un pronunciamiento sobre la misma, igual los árbitros tenemos la obligación de verificar que estemos dentro del plazo de caducidad para poder emitir luego un pronunciamiento sobre el fondo. Y debemos hacerlo, ahora la norma especifica que debemos hacerlo a través de un laudo interlocutorio antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Eh, pero lo que ha generado esta famosa complejidad o discusión de la que estoy indicando es que existen una serie de situaciones en las que es importante establecer hasta dónde va a llegar el control judicial que puedan hacer los jueces en vía de anulación, obviamente, respecto a los pronunciamientos que se hagan en sede arbitral cuando se resuelven las excepciones de caducidad o en general cualquier otro tipo de excepción. Como ustedes saben, la regla o el principio vector para estas situaciones, el principio, tal vez uno de los principios más importantes en materia arbitral, es el competens competens, ¿no es cierto? O sea, en principio, los que están llamados a resolver cualquier disputa o controversia sobre la competencia de un tribunal arbitral son los propios árbitros. Es una regla contemplada y establecida en el artículo 41, vastamente estudiada, y que establece que los primeros que deben emitir un pronunciamiento, ¿cierto?, sobre su competencia son los propios árbitros. Esto sin perjuicio del control posterior que puede haber en materia de anulación y siempre y cuando estemos dentro de alguno de los supuestos o causales establecidas taxativamente en el artículo 63 del decreto legislativo 1071. Pero además, la propia norma dice que el competente para resolver incluso sobre las excepciones o objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral. O sea, aquí lo que está estableciendo es que la misma regla rige para cualquier cuestión que esté vinculada a justamente la existencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de ese convenio. Entonces, son los árbitros los llamados primeros a evaluar esta situación. Sin embargo, lo que ha producido eh, estos pronunciamientos en sede judicial que han abierto una discusión al respecto es lo que se encuentra regulado en el artículo, en el numeral 4 de este mismo artículo 41, ¿no? Que se dice, salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá las excepciones o objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia. Si el tribunal desestima la excepción o objeción, sea como cuestión previa o sea como un laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra dicho laudo. Bueno, eh, algún sector de la doctrina ha indicado que este numeral contiene una causal adicional a la establecida en
los 7 supuestos que regula el artículo 63 del decreto legislativo 71. O sea, es decir, que podría, ¿no es cierto?, llevarse a una anulación en el caso de que haya alguna cuestión que invalide una decisión sobre este tipo de cuestiones. Entonces, ¿eso qué ha conllevado? Ha conllevado que en sede judicial se hable ahora de una distinción. Y es importante que ustedes tomen nota de esta distinción que están en una serie de sentencias de la sala y en algunos pronunciamientos de la propia Corte Suprema, en la que se ha distinguido entre las decisiones arbitrales que se pronuncian sobre el fondo de la controversia, o sea, aquellas que resuelven las pretensiones que han sido deducidas o formuladas en un memorial de demanda y que que la parte demandante ha establecido. Y si hay reconvención, obviamente en el escrito de reconvención formulado por la parte por la parte reconveniente. Y se ha distinguido estas decisiones arbitrales sobre el fondo, sobre las pretensiones, de las decisiones sobre las excepciones o objeciones, que son estas que impiden entrar en el fondo de la controversia. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el vedo o la prohibición que establece la ley de arbitraje para que los jueces no entren a revisar ni a cuestionar el fondo de la controversia, rige para estas decisiones que justamente emiten un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, es decir, para aquellas que se pronuncian sobre las pretensiones deducidas en un memorial de demanda, pero que no aplica esta misma regla para controlar o para revisar el fondo de las decisiones sobre el tema de secciones u objeciones o cualquier cuestionamiento. Es decir, si un tribunal arbitral ha emitido un laudo interlocutorio o en el laudo final se ha pronunciado sobre una excepción y lo hace, por ejemplo, en el caso de una caducidad, revisando el cómputo, estableciendo alguna interpretación sobre desde cuándo debió computarse, cómo debió computarse y cuál es el plazo que ha ido devengándose, esa decisión sobre el fondo, según el Poder Judicial, debería ser o puede ser materia de revisión por los jueces, tanto por las salas comerciales como por en el caso de que el laudo sea nulo y se presente una casación, ellos también podrían emitir una decisión al respecto. Esta situación es bastante particular y es bastante interesante porque en realidad hay mucho que discutir sobre este asunto. No comparto ese criterio de esta distinción en ambas cosas, porque primero que nada es claro que la regla y el principio de mínima intervención establecido en la ley de arbitraje impide que los jueces puedan tener una revisión sobre el fondo de una decisión, sea esta que se vaya a pronunciar sobre una cuestión que tenga que ver con el pedido específico de una parte o una pretensión, o tenga que ver con el propio convenio para establecer la competencia. La norma no distingue, no hace un distingo sobre esta situación y eso es habilitar por una ventana algo que está prohibido pasar por la puerta. No hace mucho sentido. Las decisiones del tribunal arbitral no son revisables en sede judicial. Sobre el fondo no hay posibilidad alguna de entrar al fondo, me refiero, de la controversia, ¿no? Además, las propias excepciones, sea una excepción de cosa juzgada o una excepción de caducidad o algún otro tipo de excepción que permita o defensa de forma que haya deducido una parte, siempre tiene una incidencia directa o indirecta con el fondo de la controversia. Claro está que si el árbitro emite un pronunciamiento sobre la excepción de caducidad, esto implica ya una vinculación con el tema de fondo, porque va a pasar a resolver esta cuestión sobre el tema de fondo y emitir un pronunciamiento. Entonces, esta separación o esta bifurcación donde no hay contaminación respecto al tema de fondo de la controversia con un tema de secciones, no tiene en realidad ninguna lógica. Y claro, el artículo 41 lo que hace más precisamente es indicar que puede
puede haber, obviamente, una revisión sobre este tipo de decisiones, pero siempre y cuando estemos dentro del supuesto de hecho y normativo previsto en el artículo 63. O sea, si hubo o se ocurrió algún evento que justamente lo que haga es subsumirse en alguna de estas causales, entonces obviamente la sala puede emitir un pronunciamiento revisando la validez o no del laudo. Pero es a través, y yo creo que básicamente aquí comparto la opinión del doctor Wonabak, en el sentido de que, claro, es esto reconduciendo al numeral 1 del artículo 63, que es la causal específica de no haber podido hacer el hecho, o el tema de la constitución del tribunal arbitral. Entonces, en este caso, creo que hay una posibilidad de revisión, pero en el marco de lo establecido en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Bien, ahora vamos a regresar al tema del famoso abandono, que es lo que habíamos estado conversando, ¿no? Que es, esto ya ahora está regulado en la propia ley de contrataciones públicas, se ha establecido, se ha seguido la regulación que ya se había adelantado en el decreto de urgencia 020, ¿no? Y en este caso es algo, pues, una cuestión bastante absurda porque en materia de arbitraje, todos sabemos que lo usual en las prácticas y en los usos que se da en materia arbitral es que en una orden procesal se establezca un calendario y en ese calendario están las actuaciones arbitrales. Si está pautada todas el íter y el desarrollo de un proceso arbitral y si no es de aplicación también la regulación que pueden estar en los reglamentos de cada una de las instituciones que están administrando el arbitraje, no tiene sentido hablar en este caso de una inactividad. Parece que lo que se buscase, y ojo que esto no tiene nada que ver contra las entidades, pero sí pareciese que, tengo la impresión de que lo que se trata siempre es de regular ciertos blindajes para las entidades estatales, que no hace más que perjudicarlas, porque finalmente, si no hay una solución adecuada de las controversias, si no se interiorizan o no se dan los incentivos adecuados para que los funcionarios tomen buenas decisiones, bueno, pues va a seguir pasando lo que pasa. Como ustedes saben, la falta de pago conlleva, por ejemplo, el reconocimiento únicamente de intereses legales a favor del contratista. Los pagos, si bien es cierto ahora se ha establecido responsabilidad del funcionario y que sea considerada una falta grave si es que se inician acciones legales contra la entidad por falta de pago, finalmente siempre está el paraguas de no poder pagar y acogerse a lo que indica la ley del presupuesto, hacer este pago en anualidades en un periodo de 5 años. Y esto obviamente conlleva a lo mismo de siempre, que no haya realmente un cambio, un viraje para establecer decisiones que lo que hagan es compensar en los casos que corresponda, obviamente, al contratista por los bienes entregados, por los servicios ejecutados o por la obra culminada. Entonces, no, yo no entiendo la regulación de esta situación del abandono. ¿Cuál es la finalidad? ¿Es castigar y sancionar al contratista que no realizó actividad durante 4 meses? Si estuvo de repente, solicitó la opinión de un experto, la realización de un informe, una pericia con un grado de complejidad alto, en este caso, estos 4 meses juegan en su contra. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? ¿Cómo van a interpretar las salas y las autoridades este tipo de situaciones, ¿no? Una situación particular, por ejemplo, es el caso de una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado en su momento, ahora el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el que en una institución arbitral el tribunal decidió declarar el abandono del proceso arbitral. Inmediatamente declarado el abandono, ¿no? A pesar de que la norma dice que se puede, ¿no?, volver a demandar con las limitaciones que he indicado, porque hay una contradicción ahí con el tema de la caducidad, y seguramente esto fue la justificación que tuvo el tribunal en su razonamiento, es que inmediatamente se comunicó el abandono, el tribunal empezó el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, contra el contratista porque entendía que la resolución
del contrato ya había quedado firme y consentida. En el arbitraje, una de las pretensiones que se estaba discutiendo era la resolución del contrato. Entonces, como había arbitraje en trámite, como ustedes saben, todavía tenía que suspenderse el proceso ante el sancionador hasta que se resolviera la controversia. Pero declarado el abandono, inmediatamente se procedió a iniciar ese paso. Es una cuestión que tiene que ver con efectos que pueden afectar, pero básicamente al contratista, ¿no? Porque no he visto o no conozco un caso donde se ha declarado el abandono por alguna inactividad de la entidad. Entonces, hay que tener cuidado con esto, está regulado en la norma establece como supuesto que cualquiera de las partes que no realice algún acto durante el periodo de 4 meses, procede el abandono a pedido de parte, pero otra vez como una regla apreciable de oficio. Es decir, los árbitros tendríamos la obligación y el deber de verificar que no se haya producido esta inactividad para declarar el abandono, ¿no? Debe ser declarado por el árbitro único o el tribunal arbitral bajo responsabilidad, con una simple constatación de los plazos. Y en el caso de la reconvención, van por cuerdas separadas, ¿no? Se computa de forma independiente, dependiendo de la parte que hizo que se activara el abandono. No hay abandono, obviamente, para los casos en los que esté pendiente una actuación del árbitro único o el tribunal arbitral. Y aquí viene pues este talón de Aquiles que mencionaba, ¿no? La línea es muy difusa, es que si es que la parte puede estar eh, queriendo cumplir con un mandato, pero requiera un tiempo mayor a estos 4 meses, que podría ser un arbitraje con una complejidad sumamente alta que requiera alguna elaboración de algún informe o alguna pericia, alguna opinión de experto, y hay que tener el cuidado respectivo para no caer en esta situación particular. Bien, eh, ahora quiero pasar a un tema que también es interesante porque obviamente también ha traído muchísima casuística al respecto, que es el famoso arbitraje de emergencia, ¿no? Las entidades, y muchas con alguna razón, venían presentando sus reclamos y estableciendo quejas por la forma indebida como se estaba utilizando este mecanismo, que es una herramienta sumamente útil, pero que no se estaba utilizando adecuadamente o se estaba haciendo maliciosamente, y esto ha conllevado a que ahora, como suele hacerse en nuestro país, cuando una herramienta se le da un uso indebido, no se ve a las personas que están haciendo el uso, sino más bien a la herramienta que está siendo utilizada. Y en este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, los problemas que había antes, como saben ustedes, están básicamente asociados a que se pedía un arbitraje de emergencia en un centro, pero el arbitraje se iniciaba en otra institución arbitral, eran lugares donde no había correspondencia con el proceso de selección llevado a cabo, o la obra donde se había ejecutado, o el bien en el lugar donde había sido entregado. Y esto conllevaba una serie de cuestiones que estaban siendo materia de pronunciamiento en sede judicial, ¿no? Habían ya varios pronunciamientos en salas como las de Piura, en el propio Cusco, y bueno, acá en la ciudad de Lima, obviamente, pronunciándose sobre estos temas de arbitraje de emergencia. Ahora lo que ha establecido la norma es que para que haya un arbitraje de emergencia, primera regla, primer requisito, es que debe estar expresamente señalado en el convenio arbitral. Si no está señalado en el convenio arbitral, cualquier decisión que se adopte es nula de pleno derecho. Así lo establece como efecto la norma. La segunda regla o el segundo requisito es que el arbitraje de emergencia debe ser llevado o tramitado en la misma institución arbitral que desarrolle el proceso definitivo. Ya no puedo, ni el contratista ni la entidad pueden pedir el inicio de un arbitraje de emergencia para aceptar una medida cautelar y luego iniciar el arbitraje en otra institución arbitral. Eso también está vedado y conlleva la nulidad de pleno derecho de cualquier decisión que se adopte incumpliendo este requisito. ¿Qué más? También se establece como un requisito adicional
que la institución arbitral donde se solicita el arbitraje de emergencia tenga previsto en su reglamento el desarrollo del arbitraje de emergencia. O sea, si el reglamento de la institución a la que van no prevé el desarrollo y el trámite de arbitraje de emergencia, pues obviamente no podrá tramitarse este tipo de arbitrajes en esa institución arbitral y esto deberá conllevar también la nulidad de pleno derecho. Y finalmente se ha establecido la prohibición de que haya arbitraje de emergencia para los arbitrajes ad hoc. O sea, y eso tiene lógica y correspondencia con el requisito anterior, ¿no? Porque si no hay un reglamento o no está previsto en un reglamento y en el ad hoc el arbitraje no es administrado y por tanto no hay un reglamento aplicable, entonces no procede el arbitraje de emergencia en este caso. Bien, algunas cuestiones en particular sobre el arbitraje de emergencia, ¿no? Como ustedes saben, el arbitraje de emergencia es un mecanismo, una herramienta que permite que se pueda solicitar una medida cautelar, una medida que anticipe algún tipo de efecto antes de la constitución del tribunal arbitral. Ustedes saben que ya el propio decreto legislativo 71 permite las medidas cautelares en sede judicial antes de constituido el tribunal arbitral o antes de iniciado el propio arbitraje con la petición respectiva. Y eso no implica, como saben ustedes, una renuncia al arbitraje y es perfectamente compatible hacerlo. Sin embargo, en el arbitraje de emergencia, la premura, la urgencia que uno necesita hace que acuda a una institución arbitral, siempre y cuando esté pactado en el convenio, para que un árbitro de la nómina de esa institución pueda emitir un pronunciamiento en el breve plazo y lo haga verificando los requisitos establecidos en doctrina y en jurisprudencia internacional para este tipo de medidas, ¿no? Básicamente es evaluar la verosimilitud, la apariencia que hay de derecho, cuál es la posición que tiene la parte, o sea, cuál es la razonabilidad de su pedido, y también ver que haya una urgencia, que haya una necesidad de que se emita este pronunciamiento sin la demora o la dilación que podría conllevar esperar la constitución del tribunal arbitral. Una cuestión aparte que se ve en este tipo de medidas también es la irreversibilidad de la medida, o sea, ver si los efectos de esta medida son reversibles o irreversibles. En la medida que haya reversibilidad, es viable una emisión de una decisión que permita tutelar a la parte solicitante. Bien, yo les voy a compartir esta presentación donde están una serie de pronunciamientos sobre el arbitraje de emergencia, porque los problemas que habíamos conversado han sido abordados en esta nueva ley y obviamente regulados, ¿no? Los problemas que existían por la disimilitud del centro de emergencia con el centro que tramitaba el arbitraje, el tema del lugar y estas cosas, lo que han hecho es que la norma regule esto como requisitos y que su incumplimiento conlleve la nulidad. Entonces, estos pronunciamientos que hubo en sede judicial vía amparo y algunas otras decisiones hayan calado y hayan tenido esta regulación al respecto. Ahora voy a propósito de lo que estábamos hablando, de las medidas cautelares y los arbitrajes de emergencia, voy a explicar algunas cuestiones en particular que se ha establecido en la norma y que, bueno, también desde mi punto de vista, equivocadamente se ha conllevado a sobreregular o a procesalizar, vamos a decir así, el arbitraje en lo que concierne al tema de las medidas cautelares, ¿no es cierto? Las medidas cautelares pueden ser dictadas, como hemos dicho, por un árbitro de emergencia o por un juez que puede tener una subespecialidad en lo comercial, o en su defecto, cuando no haya esta subespecialidad, por un juez civil. O sea, hay una cuestión de una competencia por materia, ¿no? No es cualquier juez, es un árbitro de emergencia o un juez especializado en lo comercial o en lo civil si es que no existe su especialidad en la zona donde se va a solicitar.
Luego tenemos un tema de competencia por territorio, que en este caso es la medida cautelar debe solicitarse, si se solicita a un juez, en el lugar señalado por la entidad contratante como su domicilio. O sea, si yo voy a pedir una medida cautelar que esté vinculada a un contrato que suscribí con el Gore Cusco, tiene que hacerse en, tiene que hacerse en la región de Cusco. Entonces, si se ejecutó una obra en la región Piura, pues tendrá que pedirse en esa región la medida cautelar, ¿no? No es que, como lamentablemente en algunos casos ha ocurrido, ¿no? Es que la obra se ejecutaba en la ciudad de Callao, pero se obtenía una medida cautelar en Tacna, o viceversa. Entonces, en esas situaciones, lo que hacían obviamente era generar suspicacia y había todo un cuestionamiento de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué más se ha establecido para evitar estos problemas que estábamos conversando? Que la competencia sea improrrogable. O sea, ¿eso qué significa? Que no cabe que las partes puedan pactar en contrario en este tipo de situaciones. Esta debe ser declarada de oficio, incluso por el juez, si es que no ha sido o no es denunciada por la parte. Tiene que hacerlo de manera obligatoria y tiene que declarar la improcedencia de la medida. Eh, Lamentablemente, como ya les había indicado, lo que está pasando ahora es que la norma, en función a estos malos elementos, a estos casos discutibles que hemos tenido, se establecen reglas de carácter general. Y eso, pues, lo que hace es tener una regulación que a todas luces resulta impertinente, inoportuna y mala, ¿no? O sea, tener eh, pedir requisitos incluso mayores a los que están regulados en sede procesal no tiene sentido alguno. Como ustedes van a ver, no solo es cumplir con aquellos presupuestos que se establece para el otorgamiento de una medida cautelar para su concesión, como son la verosimilitud, el peligro en la demora y la adecuación que tiene que ver con una cuestión de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, sino que para el caso de la ejecución se han establecido estas, eh, esta contracautela, ¿no? Y esta contracautela que establece que uno debe presentar una carta fianza que en algunos casos no debe ser menor a la carta fianza de fiel cumplimiento. Entonces, eh, pueden presentarse situaciones tan absurdas como que el contratista pueda pedir una medida cautelar para que no se ejecute o se abstengan de ejecutar una carta fianza, pero haya que presentar otra carta fianza para lograr esa no ejecución. Estas situaciones en realidad no tienen mucho sentido. O imagínense ustedes una controversia donde se esté discutiendo una cuantía del 1% de la cuantía de la contratación, como habla ahora la ley de contrataciones públicas. Pedirle una carta fianza por montos mayores a la discusión de la controversia tampoco tiene sentido. Hace oneroso para el contratista el poder llevar a cabo la discusión sobre su controversia. Entonces esto realmente resulta un sinsentido, ¿no? La norma además ha sido bastante precisa y clara en regular algunas cuestiones como las que venimos conversando, que están reguladas en el artículo 85 y 86 de la Ley General de Contrataciones Públicas, como es que las medidas cautelares no proceden cuando están destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de las obras en áreas como salud, educación, infraestructura vial y saneamiento. Curiosamente, áreas donde podría decir que están la mayor cantidad de controversias que se resuelven en la vía arbitral. Entonces, ¿qué es lo que busca esta norma con esta prohibición? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué podemos extraer de esta prohibición? O sea, se le debe permitir que un funcionario, por ejemplo, imaginemos que hay una controversia sobre una indebida declaración de penalidad con la consecuente
resolución del contrato. Entonces, ¿de qué me puede valer discutir la resolución del contrato para que el contrato continúe vigente si la entidad puede sacar a un nuevo proceso de selección o a una contratación directa la ejecución de lo que resta de la obra o en materias como hablamos de salud, educación, infraestructura o temas de saneamiento? Claro, se entiende que lo que buscan es que las obras no estén paralizadas, pero justamente pues habíamos hablado de esta contradicción de que los plazos de caducidad sean tan cortos y que más bien se promueva la litigiosidad. Lo que debería hacerse es otro tipo de medidas más que la prohibición de que haya medidas cautelares para esto, porque finalmente, además, los que conocemos las controversias somos los árbitros y los que vamos a evaluar si los presupuestos son los adecuados o no somos nosotros. Entonces no tiene sentido de que una norma a priori establezca este tipo de prohibiciones. Eh, ¿Qué más? Hemos dicho que no procede también la concesión de medidas cautelares por un tribunal arbitral sin traslado previo a la otra parte. Como saben, en materia de arbitraje, la regla es que haya contradictorio, que el pedido, la solicitud de una medida cautelar sea trasladada a la otra parte para que pueda realizar la defensa que corresponde. Pero también habían casos en los cuales eh, para no, para no evitar el factor sorpresa, previa justificación y obviamente previo sustento y acreditación, era posible que se emitiera una solicitud cautelar inaudita par, sin necesidad de que haya contradictorio, con obviamente los requisitos y con la evaluación correspondiente, como estaba mencionando. Pero ahora hay una prohibición absoluta, ¿no? No cabe ninguna concesión de medida cautelar sin el traslado previo a la contraparte. En los casos en que la medida cautelar se refiera a pretensiones relativas a la validez, resolución o eficacia del contrato, la contracautela, dice, no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. Lo que indicaba, ¿no? O sea, no, esta regla de forma a priori tampoco tiene sentido porque no sabemos ni siquiera la cuantía de lo que estamos discutiendo. O en el caso de que se quiera impedir la ejecución de una carta fianza, se debe cautelar, presentar otra carta fianza, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, además de los costos que esto significa, ¿no? Parece que no estamos considerando el tema de que la emisión de una carta fianza tiene costos de emisión, muchas veces con garantías líquidas, con algún otro tipo de garantía, costos del mantenimiento, y todo esto muchas veces, por más que sea una pretensión posterior en la demanda, eh, mientras el laudo no se honre, son costos que necesariamente debe incurrirse para poder mantener vigente la medida cautelar y poder discutir eso a lo largo del proceso. Una cuestión entonces importante a considerar. Finalmente, con esto voy a concluir, porque no nos va a alcanzar el tiempo para continuar, es que en la ley y en su reglamento se ha regulado básicamente lo mismo que estaba ya reconocido en el tema del decreto 2271 respecto al laudo arbitral, ¿no? El laudo arbitral es definitivo, no es impugnable, más que por la vía de la anulación, y si caben las llamadas cuestiones postlaudarias para solicitar la integración, exclusión, interpretación y rectificación. Todas estas, al igual que el laudo, se notifican para cumplir con el principio de transparencia y facilidad de uso en el PLADICOF. El caso del árbitro ad hoc o el tribunal tienen un plazo de 10 días para de haberse emitido las decisiones, publicar todo esto en el PLADICOF. Los laudos arbitrales son de acceso público, van a estar colgados como indicaba en el PLADICOT, que debe cumplir con estos dos principios de transparencia y facilidad de uso. El árbitro ad hoc o el tribunal arbitral es el responsable de cuidar las actuaciones arbitrales y toda la información que corresponda a esto, ¿no? Ahora, nuevamente, me hubiese gustado más bien que el esfuerzo se hubiese puesto en cómo materializar la decisión contenida en un laudo, ¿no? Sea a favor del contratista, sea a favor de la entidad. Lo importante era que esta decisión, vuelvo a repetir, sea ejecutable, que es lo que finalmente a un árbitro debe preocuparle y que las partes es obviamente lo que quieren lograr en la práctica.
Se ha señalado que el pago reconocido al contratista en un laudo se realiza en la oportunidad establecida en el laudo, ¿no es cierto? Y como máximo, con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el arbitraje concluya con posterioridad. Pero como ustedes saben, también están las otras normas, ¿no? Sobre pago, que son obviamente utilizadas al momento de que hay o que existe la ejecución del laudo, que son estas normas presupuestarias que permiten hacer la partición del pago y previa priorización, y además con el reconocimiento únicamente de los intereses legales. Entonces, esto sería una cuestión que creo debería ser materia de revisión para permitir que los laudos arbitrales eh, realmente cumplan con su finalidad, que es realmente solucionar la controversia, pero en la práctica. Eh, Hay un proyecto interesante, ¿no? Que sé que además está ya plasmado en un artículo, que es la utilización de los montos contenidos en un laudo arbitral que sea firme y definitivo, que ya haya pasado por una eventual revisión en el caso que corresponda de una anulación del laudo, si es que la parte lo solicitó, para que puedan servir como una especie de CIPRIL, ¿no? Como un certificado para poder pagar, para que permita hacer uso para el pago de impuestos, ¿no? Impuesto a la renta, ITAN o algún otro tipo de impuesto que pueda establecerse en la norma. Eso creo que es sumamente interesante porque habiendo tantos laudos que a la fecha todavía no han sido cumplidos, podría llevar a que esto baje ese índice de morosidad en el cumplimiento de estos laudos arbitrales y que realmente se aprecie y la gente pueda ver que el arbitraje no es únicamente un paso más, un paso adicional, sino que realmente cumple con la finalidad de resolver de manera eficiente y eficaz las controversias y que no se diga únicamente que lo que se está poniendo son algunas cuestiones previas para necesariamente terminar en el Poder Judicial logrando el pago, el reconocimiento de aquello que haya sido resuelto en el laudo arbitral. Muy bien, yo con esto voy a concluir.